Nuestra historia inicia, en muchas ocasiones, con un montón de chatarra metálica. Literalmente, piezas viejas de autos, electrodomésticos rotos y otros desechos se recogen y se llevan a una planta de reciclaje. Aquí, todo este metal se mete en un horno y se funde a temperaturas altísimas, lo suficiente para que el metal se derrita como si fuera agua. Esta sopa de metal caliente es nuestro primer paso en la creación de la varilla de acero corrugado. Luego, ese acero líquido se vierte en moldes largos y delgados, creando unas particulares barras que se les conoce como palanquillas. Estas son como barras de chocolate enormes, pero de metal. Esas palanquillas se dejan enfriar y solidificar antes de pasar a la siguiente etapa de su metamorfosis. Una vez sólidas, las palanquillas se llevan a otro conjunto de máquinas que las calientan nuevamente. Esta vez no tanto como para derretirlas, solo lo suficiente para que se puedan trabajar sin romperse. Este es un proceso continuo. Las palanquillas se calientan y luego pasan por una serie de rodillos que las estiran y moldean, y así sucesivamente, haciéndolas más delgadas y largas cada vez. Los rodillos tienen patrones en la superficie que imprimen las famosas corrugas o ranuras en el acero, lo que le da su aspecto característico y le permite adherirse mejor al concreto. Estas varillas, ya con sus surcos y forma definida, se cortan a la longitud deseada, generalmente en piezas largas que pueden medir varios metros. Pero no creas que ya están listas para salir al mundo. Aún falta algo muy importante: la inspección y el tratamiento térmico. Cada varilla se revisa para asegurar que no tenga defectos. Las que pasan la inspección pueden someterse a un proceso adicional de tratamiento térmico, donde se calientan y enfrían de manera controlada para mejorar su resistencia y flexibilidad. Esto de acuerdo a las especificaciones que requerimos. Esto es crucial porque estas varillas deben soportar mucha tensión cuando se utilizan en construcciones. Finalmente, las varillas de acero corrugado están listas para su gran aventura. Se empaquetan y se transportan a diferentes sitios de construcción, donde los albañiles y constructores las utilizarán para reforzar el concreto, asegurando que los edificios y estructuras sean fuertes y duraderos. Y así, desde un montón de chatarra hasta un componente esencial de la construcción moderna. Las varillas de acero corrugado juegan un papel de suma importancia en el desarrollo del mundo que construimos.